Bueno, si el padre se casa, yo me caso con el padre. Y vamos a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, sea esta católica, apostólica, romana, sea con quien fuera, a judíos, puede ser, justamente pues, tenemos que predicarle. Yo soy de todas las iglesias, no soy solamente de una iglesia, soy separada de todas las iglesias. Así que me han echado de todas las iglesias, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque como leo la palabra de Dios y encuentro que, por ejemplo, fui 3 años testigo de Jehová. Entonces dije un día, ¿cómo esta gente me van a prohibir que yo vote? Que yo vote por el presidente de la República, o que yo no pueda votar por mi intendente. Sin embargo, Jehová Dios le eligió a un pueblo y le exterminó con las armas, porque eran corruptos. Hoy día nosotros no necesitamos sacarle a un corrupto a escopetazo limpio. Necesitamos sacarle a votos, es decir, que agarro, espero 5 años y le voto con B larga, no con B corta. Entonces yo le puedo votar al corrupto. Entonces me separé de los testigos de Jehová, porque decían que yo no podía ir a votar. Y bueno, entonces dije, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo no puedo ir a votar? Y no me encuentran, entonces lógicamente yo salgo de la iglesia de los testigos de Jehová. Bueno, después me fui con los mormones, ¿verdad? Entonces ahí me explicaron que habían encontrado en América que Jesús vino a América. Y eso no es raro, que Jesús vaya a todos lados, después de todo, Dios puede irse aquí, allá, a todos lados. Pero no por eso nosotros vamos a adorar a Dan Smith, el que anda con José Smith. Bueno, entonces yo dije, bueno, me escucha, yo le adoro a Jesús o al predicador que encontró una Biblia en América. Puede ser rarísimo, que no es raro al fin y al cabo que Jesús haya ido a predicar a los indígenas. No es raro. Jesús puede hacer lo que quiera si es Dios. Bueno, entonces también me echaron a mí de la iglesia católica. Les voy a contar la realidad. Me echaron. ¿Y quién me echó? Un católico. Qué lástima. ¿Y por qué me echó? Porque el padre, por ejemplo, acá ya me convenció de no que yo puedo venir a la iglesia católica, ¿verdad? Me convenció hoy, pero no sé si me puede convencer mañana. Porque de todos modos yo decía, yo leo acá, y acá dice que el cura debe ser un hombre casado con una mujer virgen de su pueblo. Y también leo en Timoteo que un cura o el que pretende presidir la congregación de Cristo debe ser un hombre casado. Pero ¿por qué no se casan los padres, los curas? ¿Por qué no se casan? Pues eso también hicieron que los católicos me echaran a patadas. Bueno, si el padre se casa, yo me caso con el padre. Y vamos a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, sea esta católica, apostólica, romana, sea con quien fuera, a judíos, puede ser, justamente pues, tenemos que
predicarle a los paganos. Y bueno, a veces un católico se convierte, ¿no? Entonces no nos descuidemos tampoco de los católicos. Así que si él quiere casar conmigo, yo me vuelvo a ser católica. No la muchacha. A mí me gustó eso que usted dijo. Que un católico le echó, porque usted encontró en Primera de Timoteo, de la Reina Valera, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que el dirigente de la comunidad debe ser casado. Y está Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y ese católico que no había estudiado las Sagradas Escrituras, no se había formado, entonces en vez de explicarle por qué, Primera de Timoteo dice esto, ¿por qué no se hace en la iglesia católica lo que dice en Primera de Timoteo? A lo mejor se puso una rebelión y la echó de la iglesia. Le echó patadas. Le echó patadas. Antes de Primera de Timoteo 3, este testimonio de esta hermana, que sepa los católicos del mundo entero, es lo que está sucediendo a diario en la iglesia católica, no solamente con este tema. ¿Cuántas personas han ido a preguntarle al católico por qué tienen las imágenes, por qué se confiesan, por qué la Eucaristía, por qué el bautismo de los niños, por qué esto, por qué aquello? ¿Y cuál es la respuesta? Usted es un evangélico, usted es lo que le gusta pelear, usted... ¿Por qué no le da una respuesta a alguien que viene buscando y dice, Pedro, tenemos que dar respuesta de nuestra fe? Que el Monseñor muy bien lo dijo. Tenemos que dar respuesta de nuestra fe. El pueblo perece por ignorancia. Estamos viendo las ovejas de Cristo otra vez andan como ovejas sin pastor. Si usted me lo permite, antes de leerle eso, podemos mirar como dice Marcos 6:34, San Marcos, antes de leerle la Primera de Timoteo. Porque me preocupa esto y yo quiero que hoy saquemos una lección. Dios nos habla de mil maneras. Hoy nos está hablando a través de esta hermana y nos está diciendo que la ignorancia entre los católicos es motivo de que muchos se salgan de la iglesia. Eso fue lo que Dios me dijo a través de ella. Y ustedes y yo lo estamos viendo. Sería taparnos los ojos para no verlo. ¿Y cuántas veces los católicos van al sacerdote y le dicen, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No tengo tiempo. Usted ya no es evangélico. Usted le mete una insultada y el católico se va aturdido. Y se encuentra un pastor en el camino. Pastor, tengo una pregunta. Claro que sí, venga para acá, le brinda todo un café, se sienta, le dedica 4 o 5 horas hasta que le lava el cerebro. Y en vez de enseñarle, la verdad lo lleva por un camino errado. Porque los católicos no han aprendido lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y eso no lo estamos haciendo. Pero bueno, vamos con Marcos 6:26. No, quédese ahí porque todavía no le he explicado. 6. Es que yo tengo que aprovechar cuando Dios habla a través de las personas como usted, que no se identifica con una iglesia, Dios también nos habla. Bueno, con ninguna iglesia, pero Dios nos habla a través de los acontecimientos, a través de las personas, solamente que tenemos que escucharlo. Y hoy Dios nos está gritando a los católicos, ¿qué pasa católicos? ¿Por qué no se forman? ¿Cuánta gente se está yendo de la iglesia porque hay católicos deformados? Entonces, esto a mí me emociona y le agradezco a usted. Por eso no se me vaya porque esto es motivo de gran enseñanza para hoy. Oye, Marcos 6, ¿qué? 34. Dale. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían Pastor. Ajá, y cuando Jesús ve que son ovejas que no tienen pastor, ¿Él quiere ser el pastor o no? Sí. ¿O se hace loco igual que los demás? Ajá.
si Él quiere ser el pastor, de darle alimento a estas ovejas, de guiar a estas ovejas, vamos a ver cómo lo hace. Y lo que Él haga, lo tenemos que hacer nosotros, especialmente los curas. Porque no somos nosotros los que tenemos que imitar a Cristo y no somos los verdaderos pastores de Cristo y los obispos. Pues observen, hay un pueblo que anda como ovejas sin pastor, para la muestra un botón. Ella preguntó, en vez de explicarle, le sacaron a patadas. Un pueblo sin pastor, como ovejas sin pastor, no tiene quien le enseñe. Ahora, ¿qué dice que hizo Cristo? Otra vez, repítalo, el 34 otra vez. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y comenzó qué? Una multitud de gente que anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien les enseñe. Porque tenemos sacerdotes dentro de la iglesia que sabemos y hemos estudiado filosofía y teología, pero nos dedicamos a bautizos, a matrimonios, a sacramentos, pero no nos dedicamos a la enseñanza, como Jesús, el buen pastor, que cuando ve que las ovejas están sin pastor, se toma tiempo a enseñar. Y los seminaristas que se están formando, ¿para qué se están formando? Para celebrar misas, para celebrar sacramentos. La iglesia enseña que los sacramentos son celebraciones de la fe. Después de que se me ha enseñado, yo creo y celebro lo que creo. Y nosotros estamos dándoles sacramentos al pueblo sin haberle enseñado. Entonces el pueblo no entiende los sacramentos, el pueblo se aburre, el pueblo se queda con una fe superficial y el pueblo vuelve a andar como en tiempo de Jesús, como ovejas sin pastor. Y se hace urgente que los seminaristas se preparen para ser pastores como Cristo, que tengan tiempo para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, San Pablo viene a decir que la tarea más grande del presbítero, la que le van a pagar doble sueldo, es la de enseñar. Y ustedes lo van a ver. Según 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor, y pongan cuidado lo que viene, listo con la cámara, a tomar la foto. ¿Siga? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¡Pacata! Van a enseñar y ellos tendrán doble honor a los ojos de Dios y doble remuneración, doble paga. Los que se dedican a la enseñanza y a cuando ustedes sean curas, acuérdense de mí. Y no de mí, de San Pablo. Pero ¿saben qué San Pablo? A ver si no la pego, porque ustedes me perdonan. Pero me parece que en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 17, me parece. Si no es 1 de Corintios capítulo 1 versículo 17. Pues no me envió Cristo. Cierra esa. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo dice una barbaridad para los curas hoy día. Otra vez. Pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a hacer solo sacramentos. Bautismo, sacramento. Y ahí engloba a los otros. No me envió Cristo
a celebrar sacramentos sin antes enseñar. No, Cristo no me envió a eso. Tengo que enseñar. Sí, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el ahí está, a predicar el Evangelio. Teológicamente, ¿qué está diciendo? Que cuando la iglesia se queda solo con los sacramentos, no está cumpliendo con lo que Cristo le mandó, a predicar el Evangelio. No me mandó a celebrar sacramentos, me mandó primero a predicar el Evangelio, para que la gente tenga una fe firme, sólida. Por eso usted verá, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo lo dice claramente, pero nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia y las ovejas se nos están yendo. El pueblo anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien enseñe, porque nos dedicamos a otras cosas y dicen, no, Cristo no me envió eso, me envió a predicar el Evangelio. Sí, ya. A ver, 1 Corintios 9, 16. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad impuesta, me la impuso Dios. Siga. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Repítalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por tercera vez. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuche el sacerdote, repítalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuchen los seminaristas, repítalo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuchen los diáconos permanentes. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Escuchen los grupos de apostolado, remanentes carismáticos, consejeristas, legionarios, grupos juveniles, los catequistas. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay. Ay de los católicos, fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que no predican el Evangelio. Padre, conmigo, no con ustedes, no, con los que no predican el Evangelio. Porque cuando no se predica el Evangelio, el pueblo anda como ovejas sin. Necesitamos entonces pastores según el corazón de Cristo, que se dediquen a enseñar. Vean ustedes cómo ustedes vienen de tan lejos a escuchar al Padre Toro, no porque sea simpático el barrigón, no, sino porque el pueblo anda como ovejas sin pastor. Porque los sacerdotes estamos predicando 5 minutos en la homilía los domingos, o 10 minutos, y predicamos y no predicamos la palabra del Señor. Cuando ustedes sean curas, no hagan eso. Dedíquenle tiempo a la reflexión, a la meditación, al gusto de la palabra, hágalo. Y ay de mí si no lo hago. Ojalá que tuviésemos esa conciencia de Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Me da risa, me río y qué risa me da, y todo aquel que me vea riendo, loco, me da, me estoy riendo. Cuando ustedes dicen me voy a evangelizar, vamos a hacer una evangelización, vamos a visitar 1000 casas. ¿Y qué le van a predicar? Dios te ama. Dios te ama, hermanito, Dios te ama. Dios te bendiga, hermanito. Usted va visitando 1000 casas, usted es un visitador social. Pero usted no es un evangelizador. Para evangelizar tiene que llevar el Evangelio. Y si usted no le predica el Evangelio, que es la semilla del reino, de la cual dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, si usted no le predica ese Evangelio a la gente, ¿qué clase de evangelizador es? Romanos capítulo 1, versículo 16, que lo vamos a escuchar para que se den cuenta que tenemos que ir a predicar el Evangelio. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree. ¿Y cuántos católicos se avergüenzan del Evangelio y no saben que es poder de Dios para salvación, y más bien son un estorbo para que se predique el Evangelio?
Aquello de lo que Jesús decía a los fariseos hipócritas, que ni entran ni dejan de entrar a los que quieren entrar. Si quieren seguir, porque todavía no le he explicado a usted, voy a explicarle. Le voy a explicar. Ahora sí, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde dice que los dirigentes de la comunidad, los obispos y por tanto también los presbíteros deben ser casados. ¿Qué dice Pablo? Y sepan quién fue el que escribió eso. ¿Quién lo escribió? No, lo escribió. Eso lo escribió Dios. ¿Quién escribió la primera carta de Timoteo? ¿El escritor? Dios. No, el hombre que escribió esa carta. Dios se me inspiró. Toda escritura, toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Acaba de oír lo que usted dijo, inspirada. Claro. No dice escrita. Yo cuando leo... Pero usted mismo lo dijo, ¿verdad? Usted mismo lo dijo. Toda escritura es inspirada, pero no dijo toda escritura es escrita por Dios. Entonces la pregunta mía es, ¿quién la escribió? Sabemos que la escribió Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero la pregunta es, ¿quién la escribió? Pablo. 1 de Timoteo 3, 1 la escribió Pablo. No se lo olvide. ¿Qué dice Pablo? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Casado, ahí está. Marido de una sola mujer, casado. Perfecto. San Pablo lo dice, que existían sacerdotes casados. Lo dice a Timoteo. Pero resulta que a los corintios, el mismo Pablo, 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 32, o lo leemos primero el 7, y después pasamos al 32. El mismo Pablo viene a decir que es bueno el celibato, el no casarse, para los que sirven al Señor. Bueno, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Por qué Pablo a Timoteo le dice que es bueno casarse? ¿Y por qué a los corintios le dice que es bueno no casarse? ¿Qué le pasa a Pablo? No, a Pablo no le pasa nada. Jesús es quien inspiró, porque Jesús es Dios. Sí, muy bien, muy bien. Pero entonces... No es que Dios tiene sombra de variación. Resulta que depende. De repente a una persona le gusta el celibato y no está inspirado para ser casado. Usted misma dio la respuesta. Un aplauso por esta mujer. Ella misma dio la respuesta. Pero ahora se lo voy a comprobar con la Biblia para que no sea palabra de ella. Porque si lo dejamos hasta aquí, no se vaya, porque resulta que tenemos miles de hermanos separados que siguen en las redes sociales. Entonces, si lo dejamos hasta aquí, ellos no van a tener la cita bíblica. Y yo necesito dar la cita bíblica. A ver, Pablo le escribe a los de Corintios, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 7, le habla a Pablo que es bueno el celibato. Tengan cuidado. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Primera. Pero quisiera que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. ¿Cómo sabemos que era soltero? Pongan cuidado lo que viene. Dale. Pero cada uno tiene su propio don. ¿Por propio qué? Su propio don de Dios. Aquí. Subrayen la palabra don, lo que ella acaba de decir. Que uno puede irse casado y otro soltero. El casarse es un don. El no casarse, el celibato es un don. Y recuerde que en la iglesia hay dones y carismas. Y en la iglesia católica existe el don del matrimonio y existe el don del celibato. Usted no está de acuerdo con el don del celibato, agarre el otro don, porque en la iglesia hay diversidad de dones. Agarre el don del matrimonio, pero no critique al que agarró el don del celibato, porque Dios da dones diversos, dice Pablo. Repítanlo lo que dice Pablo. Pues quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Del propio don de Dios. Vamos a ver qué Dios le dio a Pablo, que él quiere que todos
Uno a la verdad de un modo, otro de otro modo. La Iglesia Católica enseña eso, que hay uno de un modo, otro de otro. Los hermanos separados dicen, solo casados. Error, hay error. Sigue. Digo pues, a los solteros y a las viudas. ¿Cómo era Pablo? Vamos a ver. Dice Pablo, a los solteros y a las viudas. Que bueno le fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Solterito. Y si era viudo, también está soltero. Se le respeta, claro que puede ser viudo, pero no deja de ser soltero. Entonces dice Pablo que todos sean como yo. Ahora viene la explicación por qué Pablo no era viudo. Para responderle, versículo 32. ¿Por qué no era viudo? Ahí viene la explicación. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Aquí está la explicación porque él se levanta. Siga. Pero el casado Aquí está el don del matrimonio. tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Ahora la mujer, dale. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Ajá. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Ajá. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Eso lo digo para vuestro provecho. Para vuestro provecho. Entonces no es una maldad que hay en la iglesia, es para el provecho de las personas, es para el bien. Entonces, ¿qué está hablando teológicamente Pablo cuando le dice a Timoteo que debe ser casado y aquí dice que puede ser soltero o casado? No está contradiciéndose. Aquí dice que puede ser un don casado o un don celibato. Allá Timoteo le está hablando a los casados, los que tienen el don de casado. Bueno, también critico a los católicos que cuando es hora de que pase las ofrendas, siempre dan 1000 guaraníes al cura. ¿Por qué 1000? Hasta 10.000. Dios mío, pero es poquísimo para Yo no digo que den el diezmo, porque tampoco leí en la Biblia que hay que dar diezmo a nadie. Yo leí en la Biblia, y yo no sé si no leí esa parte, ¿verdad? Porque no me convenía, ¿verdad? No sé. Pero yo no leí. Yo lo que leí es que hay que ahorrar el 10% de lo que uno gana durante 7 años para luego comprarse la libertad. Es decir, que los judíos son ricos porque eran ahorrativos. Bueno, nosotros también tenemos que empezar a ahorrar el 10% de lo que ganamos para comprar nuestra jubilación o nuestra libertad. Pero yo nunca escuché que hay que darle el diezmo, pero tampoco 10 guaraníes es muy poco. Es una miseria. A Dios hay que ayudar y ayudar. Al cura no hay que dejarle sin comer, por favor. Gracias. Ahora sí puede irse. Pero le voy a explicar lo que ella acaba de decir, tiene mucha razón. No debo de decirle que Dios ha mandado a esta mujer para hablarnos, para gritarnos. Que si ustedes se toman en serio esto, miren lo que esta mujer acaba de decir, que no es por inspiración de ella, sino por inspiración de Dios, porque Dios así actúa. Y sepan una cosa, que he aprendido a escuchar la voz de Dios en todos. Yo quiero escuchar la voz de ella, de lo que ella dijo. Está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, lo que ella dijo. Y eso, lo que ella dijo es una verdad grandiosa. ¿Y cuántos católicos se están perdiendo de esa gran verdad y de esa gran promesa que Dios le hace a su pueblo? Escuchen. Pero esto digo,
El que siembra escasamente, El que da, ¿cuánto dijo? 10 guaraníes. 10,000 guaraníes o 1,000 guaraníes. El que siembra escasamente también segará escasamente. está destinado a ser un miserable, un pobre para toda la vida. Siga. Y el que siembra generosamente, Y el que da generosamente, eso es sembrar, eso no es perder. Como el católico dice, es que si yo doy, me arruino. No, dice Pablo, no es arruinarse, es sembrar. Mañana va a cosechar. Pongan cuidado. generosamente también segará. Mañana va a cosechar. Siga. Cada uno dé como propuso en su corazón. Prohibido el diezmo. Repítalo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Prohibido que un pastor protestante le diga a la gente, tiene que ser la 10ª parte y obligatoriamente. Eso está prohibido. Repítalo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ese es el evangelio de Jesucristo. Siga. No con tristeza ni por necesidad. No con tristeza. Pobrecito de mí, no quedaré y me voy a arruinar y no voy a tener para ellos los hijos. No con tristeza, ni tampoco ¿qué? Por necesidad. Ni por necesidad. Porque si no doy el diezmo, me voy para el infierno. Tengo la necesidad de dar el diezmo. O porque si no, me botan de la iglesia. No, así no. Por necesidad no. Sí. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al católico que da su ofrenda con alegría. No obligado, lo que usted quiera dar, pero dé con alegría. No quiero dar nada, pues no dé nada. Pero es que yo veo, mire, padre, yo voy a hacer la verdad. Lo que pasa es que el párroco mío es rico. ¿Y para qué le voy a dar yo a él? Yo quisiera darle la ofrenda, yo quisiera, te felicito. El mismo que está en el párroco es el que está en el enfermo, es el que está en el pobre, en el que tiene hambre, en el necesitado. Está bien, te agarro la idea. Si cree que el cura le cae gordo, o que el cura se va a gastar la plata, o que el cura no necesita, vive su fe agarrando este dinero y lléveselo a los pobres, porque pobre siempre habrá alrededor de su casa, en su familia. Y si no tiene pobres alrededor de la casa y en su familia, en Venezuela la gente está muriendo de hambre. Entonces va a ver, vaya la cuña, agarre, baje por internet. Patreon es una aplicación que he buscado por internet, Patreon, para que las personas que quieran colaborar con los pobres y practicar las obras de caridad se suscriban ahí, pongan sus datos y luego pongan para dónde va ese dinero, quién lo va a administrar. En este caso lo administraría el Padre Luis Toro, pone el Padre Luis Toro. ¿Y cuánto va a colocar? Como dice la hermana, 1,000 guaraníes o 10,000 guaraníes o lo que usted quiera para ayudar a los pobres. Y entonces el Señor va a orar. ¿Y por qué lo hace usted, Padre? Porque el Papa nombró 1,000 sacerdotes misioneros de la misericordia. Y le dio 2 tareas. Primero, predicar y confesar. Ahorita en abril que fuimos pasado, nos dijo, le voy a dar una tercera misión. Preocúpense por los pobres y ayuden a que los católicos hagan obras de caridad por los más pobres. Por obediencia al Papa y por la necesidad que estamos pasando en Venezuela, he abierto una aplicación que se llama Patreon, donde usted si quiere puede hacerlo ahí. Pues yo no quiero, Padre, porque yo no sé qué va a hacer usted con ese dinero. Te felicito. Entonces agarre y dáselo a los pobres que usted vea que necesiten, a los de su familia, a los de su comunidad. Pero haga algo, haga algo. Gracias, hermana. Gracias por venir de parte de Dios. ¿Y qué promesa dice Dios para el que da? Pongan cuidado. Repita lo último y sigue.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Siga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siga. Y poderoso es Dios Poderoso es Dios, promesa. Poderoso es Dios. para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué más quiere? Poderoso es Dios. Él se compromete a hacer que abunde en ustedes toda gracia. Siga. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿Qué se compromete Dios? ¿Que va a tener muchísimo dinero? No. Va a tener siempre lo que necesita. Repítame. teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Todo lo que usted necesita, lo suficiente. abundéis para toda buena obra. Entonces pueda seguir haciendo buenas obras. Va a tener lo que necesite y le va a sobrar para que siga haciendo buenas obras. Así vive el cristiano, de fe en fe. Sé que Dios, el dueño de todo, me va a dar más y doy y Él me va a dar más para que yo siga dando. Entonces vive de fe en fe.